El padre de mi prometida dijo, quiero que contrates a mi hijo como vicepresidente o la boda se cancela. Así que no solo cancelé el compromiso, también envié el currículum de su hijo a mis competidores explicando por qué lo rechacé. Ahora está vetado en toda la industria. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones ahora porque todos los días tenemos nuevas historias, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tengo 32 años, dirijo una pequeña pero exitosa empresa de consultoría logística en Carolina del Norte. La empecé desde cero hace 6 años después de ascender en el mundo de la gestión de la cadena de suministro. Nos encargamos de la optimización de fletes, la eficiencia de almacenes y la planificación de rutas de envío para empresas medianas que no pueden permitirse las grandes empresas de consultoría pero que aún necesitan ayuda profesional. Nada llamativo, pero el año pasado obtuvimos 2800000 en ingresos con un equipo de 8 personas. La empresa ha sido mi bebé desde el primer día. Trabajé 80 horas a la semana durante los primeros 2 años, viviendo de ramen y barras de proteínas mientras construía la base de clientes. Dormí en un colchón de aire en mi oficina más veces de las que puedo contar. Me perdí cumpleaños, días festivos, básicamente todos los eventos sociales porque estaba en llamadas con clientes o calculando números para propuestas. Antes de empezar mi propio negocio, había trabajado 7 años en varias empresas de logística. Empecé como coordinador de fletes ganando 32.000. Ascendí a gerente de logística ganando 78.000. Dejé ese trabajo porque mi jefe seguía atribuyéndose el mérito de mis estrategias de optimización que le ahorraban a nuestro cliente más grande más de $400.000 anualmente. Pensé que si iba a hacer rico a otra persona con mis ideas, bien podría hacerme rico yo. El primer año fue brutal. Tenía $30.000 en ahorros y un plan que apenas tenía sentido en papel. Constituyó la empresa. Construí un sitio web básico yo mismo usando WordPress y tutoriales de YouTube. Llamé en frío a probablemente 300 empresas antes de conseguir mi primer cliente. Ese primer contrato valía $8.500 por un proyecto de 3 meses para analizar su red de distribución. Se sintió como ganar la lotería, aunque apenas cubrió mis gastos. Reinvertí cada dólar ese primer año. Compré licencias de software profesional que apenas podía pagar. Pagué certificaciones de la industria. Asistí a conferencias donde la tarifa de inscripción dolía, pero la red de contactos valió la pena más tarde. Vivía en un estudio que costaba $650 al mes y comía la misma comida preparada de pollo y arroz durante 8 meses seguidos porque era barato y eficiente. Mi espacio de oficina es este almacén convertido en el distrito industrial. Lo conseguí muy barato porque el inquilino anterior lo dejó destrozado. Pasé 3 meses renovándolo personalmente. Arranqué paneles de yeso mohosos, instalé pisos nuevos, pinté todo yo mismo, construí escritorios personalizados con madera recuperada que le compré a un tipo que demolía un granero. Toda la instalación costó quizás 15.000 cuando los contratistas me cotizaron 60.000. Cada dólar ahorrado volvió al negocio. En el tercer año, finalmente contraté a mi primer empleado, Kevin. Este chico, recién salido de la universidad con un título en gestión de operaciones, que realmente entendía lo que estaba tratando de construir. Lo empecé con 45.000 cuando podría haber ganado 55.000 en un trabajo corporativo, pero le prometí capital si se quedaba conmigo. Ahora es mi director de operaciones, ganando 6 cifras con un 5% de propiedad. Las buenas personas que crecen contigo valen su peso en oro. El trabajo en sí no es glamoroso. Hablamos de hojas de cálculo, análisis de rutas, negociaciones con transportistas, optimización del diseño de almacenes. Pero hay algo satisfactorio en tomar una empresa que está perdiendo dinero en costos de envío y reducir sus gastos en un 30% a través de una planificación más inteligente. Nuestros clientes tienden a quedarse con nosotros porque realmente ofrecemos resultados en lugar de simplemente vender elegantes presentaciones de PowerPoint. Conduzco una Toyota Tacoma 2019 que compré usada con 28.000 millas. Pagué en efectivo. Todavía huele a coche nuevo a pesar de tener 5 años porque lo mantengo limpio. Tengo una modesta casa de 3 dormitorios en un barrio decente que compré como una ejecución hipotecaria y arreglé yo mismo. Aprendí plomería de YouTube. Me enseñé electricidad básica. Incluso volví a embaldosar ambos baños. La casa ahora vale el doble de lo que pagué.
Mi vida era básicamente trabajo, gimnasio y retoques con proyectos de mejora del hogar. Salía de vez en cuando, pero nada serio porque estaba demasiado concentrado en hacer crecer el negocio. Luego conocí a Rebecca en un evento de la Cámara de Comercio en febrero de 2023. Esta mujer entró con un vestido azul marino que probablemente costó más que el pago de mi camioneta, con una actitud como si fuera dueña de la habitación. Resulta que trabajaba en ventas farmacéuticas para una de esas grandes empresas, ganaba buen dinero, conducía un BMW, vivía en uno de esos nuevos apartamentos de lujo en el centro. Era inteligente, ambiciosa, tenía su vida organizada. Empezamos a hablar sobre estrategias de crecimiento empresarial y me enganché. Rebecca entendía el esfuerzo porque ella también se esforzaba. Había alcanzado su cuota de ventas cada trimestre durante 3 años seguidos, lo que aparentemente la convertía en una especie de leyenda en su empresa. Sus compañeros de trabajo la llamaban la cerradora porque una vez que interesaba la consulta de un médico en sus productos, siempre firmaban. Viajaba constantemente, probablemente 15 días al mes de viaje haciendo presentaciones y reuniéndose con clientes. Nuestra primera cita real fue en este restaurante italiano que ella recomendó. Me presenté con pantalones caqui y una camisa de botones. Ella apareció como si hubiera salido de una revista. Hablamos durante 3 horas sobre todo, desde la economía de la cadena de suministro hasta nuestros senderos favoritos. Realmente se reía de mis chistes, hacía preguntas inteligentes sobre mi negocio, no ponía esa mirada vidriosa cuando le explicaba lo que significaba la consultoría logística. La segunda cita fue aún mejor. Fuimos de excursión a Pilot Mountain, pasamos todo el día en los senderos simplemente hablando. Me contó sobre crecer con un padre controlador que tenía opiniones sobre todo lo que hacía. Yo le conté sobre construir mi negocio y por qué preferiría morir antes que volver a trabajar para otra persona. Nos detuvimos en un mirador y ella me tomó la mano. Dijo que respetaba a las personas que construían su propio camino en lugar de seguir la ruta segura. También era increíblemente organizada de una manera que coincidía con mi energía, tenía toda su vida codificada por colores en su agenda, cosas del trabajo en azul, citas personales en verde, sesiones de gimnasio en rojo, configuraba recordatorios para todo, hacía listas para sus listas. Agradecí eso porque mi calendario era básicamente el mismo. Comparábamos horarios y planificábamos nuestro tiempo juntos con la misma precisión que yo usaba para la gestión de proyectos. Salir con Rebecca se sintió como finalmente conocer a alguien de mi nivel. Sin juegos, sin dramas, solo 2 adultos que tenían sus vidas resueltas construyendo algo juntos. Ella venía a mi casa después de viajes de trabajo y pedíamos comida para llevar mientras me contaba historias sobre clientes difíciles o administradores de hospitales que la volvían loca. Yo compartía historias de guerra sobre plazos imposibles o clientes que querían milagros con presupuestos ajustados. Caímos en este ritmo cómodo. Ella se quedaba los viernes por la noche después de volar de donde quiera que la llevara a su territorio. Yo cocinaba el desayuno los sábados, nada elegante, generalmente huevos y pavó, tocino y tostadas. Preparamos la comida para la semana juntos, dividiendo la cuenta del supermercado exactamente por la mitad porque ella insistía en pagar su parte. Las mañanas de los domingos significaban café y repasar nuestros respectivos horarios de trabajo para la semana siguiente. Para el verano, éramos básicamente inseparables cuando ella no estaba viajando. A veces trabajaba desde mi oficina, atendiendo llamadas en la sala de conferencias mientras yo me ocupaba de mis proyectos. Almorzábamos juntos, planificábamos nuestros fines de semana según su horario de viaje, empezamos a hablar del futuro en términos concretos. Mencionó que eventualmente quería establecerse, quizás formar una familia una vez que su carrera estuviera donde ella quería. Sus padres vivían a unos 90 minutos de distancia en esta comunidad planificada donde todas las casas parecían sacadas del mismo catálogo. Los conocí por primera vez en junio durante una cena en su casa. Su padre, Richard, era un asesor financiero semi-retirado. De unos 60 años. El tipo de hombre que usaba chalecos de punto sin ironía y tenía opiniones sobre todo. Su madre, Patricia, era bastante agradable, trabajaba a tiempo parcial en alguna organización sin fines de lucro, la mayoría de las veces simplemente estaba de acuerdo con lo que Richard decía. La cena estuvo bien, supongo. Richard me interrogó sobre mi negocio, cuántos clientes, cuál es mi proyección de crecimiento, cuál es mi estrategia de salida, ¿tengo un seguro de responsabilidad adecuado?
Parecía menos un intento de conocerme y más una entrevista de trabajo. Pero pensé que así son los padres protectores, especialmente cuando su hija está saliendo con un tipo que tiene su propia empresa. Sin embargo, hizo un comentario durante el postre que se me quedó grabado. Me miró fijamente a los ojos y dijo, «Sabes, Rebecca siempre ha sido nuestra gran triunfadora. Odiaría verla conformarse con menos de lo que merece». Lo soltó como si fuera una conversación casual. Sonreí y asentí, pero el mensaje era claro. Demuestra que eres lo suficientemente bueno para mi hija. Patricia intervino rápidamente con alguna historia sobre Rebecca ganando un concurso de ortografía en 3er grado, suavizando la incomodidad. Pero ese comentario me sentó mal, como si ya me estuvieran juzgando y encontrando deficiente. El hermano menor de Rebecca, Bradley, llegó tarde a esa cena. El tipo llegó alrededor de las 8 de la tarde vistiendo pantalones cortos de baloncesto y una camiseta arrugada, murmuró alguna excusa sobre el tráfico. Tenía 28 años, acababa de terminar una licenciatura en gestión de la cadena de suministro en una universidad estatal después de pasar por colegios comunitarios durante algunos años. Richard lo presentó como si estuviera presentando a la realeza. Bradley acaba de terminar su carrera, el mejor de su programa. Más tarde descubrí que le había tomado 6 años terminar una carrera de 4 años y se graduó con un promedio de 2,9. El mejor de su programa era una forma creativa de hablar. Bradley pasó toda la cena con su teléfono, apenas participando en la conversación, excepto para mencionar que estaba explorando oportunidades en logística. Cuando escuchó lo que yo hacía, sus ojos se iluminaron como si fuera un billete de lotería ganador. Comenzó a hacer preguntas superficiales sobre la industria que cualquiera que realmente estudiara gestión de la cadena de suministro ya debería saber. Así que, ¿trabajan principalmente con camiones o aviones?, preguntó durante el café. Le expliqué que optimizamos cualquier método que tenga sentido para las necesidades del cliente. A veces son camiones, a veces tren, a veces una combinación. Analizamos estructuras de costos, ventanas de entrega, gestión de inventario, todo el ecosistema. Asintió como si estuviera absorbiendo una sabiduría profunda. Sí, hombre. Ese es exactamente el tipo de cosas en las que he querido meterme. Richard sonrió a su hijo. Bradley ha sido muy selectivo sobre dónde quiere comenzar su carrera. No va a aceptar la primera oferta que se le presente. Traducción, Bradley no podía conseguir trabajo en ningún lado y estaban preocupados. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que el chico era joven, todavía estaba encontrando su camino. Yo había sido igual a esa edad antes de tomarme en serio mi carrera. Además, Rebecca puso los ojos en blanco ante la pereza de su hermano, así que al menos estábamos de acuerdo con él. Para octubre, Rebecca y yo hablábamos de matrimonio. Nada oficial todavía, pero habíamos mirado anillos juntos, discutimos plazos, empezamos a hacer esos comentarios de cuando estemos casados que hacen las parejas. Yo estaba listo. Encontré este anillo vintage, perfecto en una venta de bienes. Diamante de 1,2 quilates, engaste de platino, estilo Art Deco. Me costó 8.000, pero era exactamente su gusto. Limpio, elegante, nada demasiado llamativo. Planeaba proponerle matrimonio para el Día de Acción de Gracias. Tenía todo esto planeado. Llevarla a este lugar olvidado que a ella le encantaba. Que fuera significativo. Pasar las vacaciones como una pareja comprometida. Sencillo pero genuino. Luego, a finales de octubre, todo se torció. Rebecca me invitó a cenar a casa de sus padres el domingo. Dijo que su padre quería hablar de algo importante, cosas de negocios familiares. Pensé que tal vez necesitaba un consejo de negocios, ya que yo había ayudado a la organización sin fines de lucro de Patricia con algunos problemas de adquisiciones hacía unos meses. Me puse unos vaqueros bonitos y una camisa de botones. Cogí una botella de tinto decente de esa vinoteca que le gustaba a Rebecca. El viaje transcurrió con normalidad. Rebecca estaba callada, pero pensé que simplemente estaba cansada de viajar toda la semana. Había mencionado algo sobre un cliente difícil en Tennessee que amenazaba con cambiar de proveedor si no conseguía mejores precios. Le pregunté cómo iba eso y ella me dio una respuesta vaga sobre que todavía estaba trabajando en ello. Entré y supe inmediatamente que algo andaba mal.
Richard estaba sentado en su oficina en casa en lugar del comedor, con sus gafas de lectura puestas y papeles extendidos por su escritorio. Patricia estaba en la cocina haciendo esa cosa nerviosa de reorganizar el mismo plato 3 veces. Bradley también estaba allí, vestido por una vez con pantalones y un polo, con aspecto nervioso. La casa olía a carne asada, pero nadie estaba comiendo. Esa debería haber sido mi primera pista de que esto no era realmente sobre la cena. Pasa, siéntate, dijo Richard, señalando la silla frente a su escritorio, como si yo estuviera apareciendo para una evaluación de desempeño. Rebecca se sentó en el sofá a un lado. La miré buscando alguna pista de lo que estaba pasando, pero ella solo me dio una sonrisa forzada. Me senté. Richard juntó las manos sobre su escritorio e hizo esa cosa de mirarte por encima de sus gafas de lectura como si fuera un director y tú estuvieras en problemas. Entonces, quería hablar contigo sobre tu negocio. Empezó, de acuerdo. Dije, ¿sobre qué? Bradley ha estado luchando por encontrar la oportunidad adecuada desde que se graduó. La mayoría de estas grandes empresas de logística solo quieren meterlo en algún puesto de nivel inicial para rastrear envíos. Un desperdicio de su título y potencial. Asentí, sin saber a dónde iba esto, pero ya teniendo una mala sensación. Bradley estaba inquieto con su teléfono, sin hacer contacto visual. Te está yendo bien, estás construyendo algo sólido. Respeto eso, continuó Richard. Y creo que está claro hacia dónde van las cosas contigo y Rebecca. Hizo una pausa como si esperara que yo confirmara. Simplemente esperé a que llegara al punto. Creo que tendría sentido que Bradley se uniera a tu empresa, obtuviera algo de experiencia en el mundo real, aprendiera el negocio de alguien que sabe lo que está haciendo. Y dado que es probable que pronto seamos familia, tiene sentido mantener las cosas en casa. Ahí estaba. Mantuve mi rostro neutral. ¿Quieres que contrate a Bradley? Creo que sería un gran activo para tu equipo. Perspectiva fresca, al día con las últimas prácticas de la industria de su programa, Bradley intervino, he estado estudiando todo el software y las herramientas de optimización nuevos. Podría ayudar a modernizar sus operaciones. Me mordí la lengua. El chico pensó que yo dirigía mi empresa de logística con un bloc de notas y una oración. Estábamos usando las mismas plataformas de software que usaban las grandes empresas de consultoría, solo que con una implementación más inteligente y una mejor personalización para las necesidades de cada cliente. Aprecio el interés, dije con cautela. Pero en este momento no estoy en condiciones de contratar. Mi equipo es bastante reducido y todos tienen roles específicos para los que han sido capacitados durante años. La expresión de Richard no cambió, pero su voz se volvió más fría. No estoy hablando de un puesto de analista junior. Bradley tiene una licenciatura en gestión de la cadena de suministro. Debería entrar en un nivel senior. Nivel senior, repetí, asegurándome de haberlo escuchado bien. El vicepresidente de operaciones sería apropiado dada su educación y conexión familiar. Y ahí estaba, la verdadera petición. No dar un trabajo a mi hijo, sino darle a mi hijo un título de vicepresidente y presumiblemente un salario de nivel de vicepresidente a pesar de no tener experiencia. Podía sentir los ojos de Rebecca sobre mí. La habitación se quedó en silencio. Patricia había dejado de fingir que limpiaba en la cocina y simplemente estaba allí observando. Richard, ya tengo un director de operaciones. Kevin ha estado conmigo desde el año 1. Él construyó la mayoría de nuestros sistemas actuales desde cero. Posee el 5% de la empresa. No puedo simplemente, no te estoy pidiendo que despidas a nadie, interrumpió Richard. Crea un nuevo puesto, vicepresidente de desarrollo estratégico o relaciones con clientes, algo con visión de futuro. Bradley puede encargarse del lado del crecimiento mientras tu actual empleado gestiona las operaciones diarias. Así no está estructurada mi empresa. No tengo capas de ejecutivos porque no las necesitamos. Somos un equipo de 8 personas. Todos usamos múltiples sombreros. Así es como mantenemos los gastos generales bajos y las ganancias altas. Entonces tal vez sea hora de madurar, dijo Richard. Y había un tono cortante en su voz. Ahora, si vas a casarte con mi hija, necesito saber que estás pensando en algo más grande que una operación de 8 personas en un almacén.
Las empresas reales tienen estructuras organizativas adecuadas. Se me apretó la mandíbula. La falta de respeto empezaba a notarse a través de su acto de empresario educado. Mi empresa generó 2800000 el año pasado con 8 personas. Nuestros gastos generales son bajos, nuestros márgenes de beneficio son saludables y cada empleado tiene participación. Eso no es pensar en pequeño, eso es pensar de forma inteligente. 2800000 suena impresionante hasta que te das cuenta de que es básicamente 350.000 por persona. Richard replicó. Una empresa correctamente estructurada con el liderazgo adecuado podría triplicar esos ingresos. Bradley entiende la escala. Estudió las últimas metodologías. Miré a Bradley, que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Luego a Rebecca, que se miraba las uñas como si fueran lo más fascinante del mundo. Permítanme ser claro, dije, manteniendo la voz nivelada. ¿Me están pidiendo que cree un puesto de vicepresidente con salario y título de vicepresidente para alguien sin experiencia profesional en la industria porque podríamos casarnos? Te estoy pidiendo que inviertas en la familia, dijo Richard. Bradley es el único hermano de Rebecca. Cuando Patricia y yo ya no estemos, ustedes dos serán quienes lo ayuden a construir su carrera y su vida. Bien, podríamos empezar ahora. Además, tener familia en el negocio crea alineación. El éxito de todos está conectado. Esto era una locura. Había construido esta empresa de la nada. Me había matado a trabajar, tomé decisiones inteligentes que nos mantuvieron rentables y en crecimiento. Y este tipo quería que le diera un título de vicepresidente a su hijo poco exitoso como una especie de dote. ¿De qué salario estamos hablando?, pregunté. Principalmente para confirmar mis sospechas. Para un puesto de vicepresidente, diría un mínimo de 120.000 para empezar, más beneficios, participación, lo usual. Ahí estaba. Quería que le pagara a su hijo más de lo que le pagaba a Kevin, quien realmente se había ganado su puesto. Quería darle participación en una empresa a la que no había contribuido en nada a construir, todo porque casualmente estaba saliendo con la hija del tipo. Eso no va a suceder, dije rotundamente. La temperatura en la habitación bajó unos 20 grados. ¿Perdón? La voz de Richard se endureció. No voy a crear un puesto ejecutivo falso para Bradley. No es personal. Simplemente no es así como dirijo mi negocio. Si quiere trabajar en logística, estoy feliz de aconsejarle dónde postularse o cómo construir su currículum. Pero no estoy repartiendo títulos de vicepresidente como si fueran regalos de fiesta. Richard se levantó, su cara se puso roja. Permítame dejar algo muy claro. Rebecca es mi hija, mi única hija. Tengo ciertas expectativas sobre el tipo de hombre con el que se casa y el tipo de familia de la que proviene. Un hombre que no puede encontrar un lugar para su futuro cuñado en su empresa no es un hombre que entienda los valores familiares. Valores familiares no significa nepotismo, dije, levantándome también. Construí esta empresa por mérito. Todos los que trabajan para mí se ganaron su puesto. No voy a cambiar eso. Entonces tal vez necesites reconsiderar si estás listo para el matrimonio, dijo Richard. Porque en esta familia, nos cuidamos unos a otros. Si no puedes entender eso, entonces no eres el adecuado para Rebecca. Me volví para mirar a Rebecca. Finalmente, ella levantó la vista. Amor, dijo en voz baja. Es solo un trabajo. Bradley necesita ayuda para empezar, y tú tienes una empresa. ¿Tiene sentido? Se me cayó el estómago. Ella estaba de su lado. ¿Solo un trabajo?, repetí. Rebecca quiere que haga a Bradley un vicepresidente. Alguien que nunca ha trabajado un día en la industria. Eso no es solo un trabajo. Eso es que yo comprometo todo lo que he construido. Estás siendo dramática, dijo. Muchas empresas contratan a miembros de la familia. No es tan raro. No como ejecutivos sin experiencia. Así que aprenderá, espetó. Actúas como si hubieras nacido sabiendo todo sobre logística. Todo el mundo empieza en algún sitio. Empecé como coordinador de fletes ganando 32.000 al año. Ascendí.
No entré en una oficina de vicepresidente porque mi hermana estaba saliendo con el dueño. Richard se interpuso entre nosotros. Baja la voz. Estás en mi casa. Respiré hondo intentando mantener la calma. Mira, esto claramente no va a funcionar. No voy a contratar a Bradley como vicepresidente. Si eso es un obstáculo para ti, entonces tenemos un problema. Absolutamente es un obstáculo, dijo Richard. No doy mi bendición para que Rebecca se case con alguien que no apoyará a su familia. La boda se suspende a menos que reconsideres. Todos se quedaron en silencio. Patricia había aparecido en el umbral en algún momento, con aspecto preocupado. Bradley miraba al suelo. Rebecca me miraba con una expresión como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Entonces la boda se suspende, dije. La cabeza de Rebecca se levantó bruscamente. ¿Qué? ¿Oíste a tu padre? Dijo que se suspende a menos que contrate a Bradley como vicepresidente. No voy a hacer eso. Así que, supongo que hemos terminado. ¿De verdad estás eligiendo tu empresa en lugar de nosotros? La voz de Rebecca se quebró. Elijo no ser manipulado para tomar decisiones comerciales terribles. Si no puedes ver la diferencia, entonces sí, hemos terminado. Saqué la caja del anillo de mi bolsillo. La había llevado encima durante semanas, esperando el momento adecuado. La puse sobre el escritorio de Richard. Planeaba proponerle matrimonio para el Día de Acción de Gracias. Supongo que eso no va a suceder ahora. Rebecca empezó a llorar. Patricia jadeó. La cara de Richard se puso morada. Estás cometiendo un gran error, dijo Richard. Quizás, pero es mi error. Salí, conduje a casa en completo silencio, el cerebro solo estático. Llegué a mi casa, me senté en mi camioneta en la entrada durante probablemente 20 minutos simplemente procesando lo que había sucedido. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Rebecca llamando, enviando mensajes de texto, su madre enviando mensajes de texto, incluso Bradley envió un mensaje divagando sobre cómo podríamos resolver esto. Lo ignoré todo. A la mañana siguiente, fui a mi oficina temprano. Kevin ya estaba allí trabajando en una propuesta de cliente. Pareces fatal, dijo. Rompí con Rebecca anoche. Él parpadeó. ¿En serio? ¿Qué pasó? Le conté toda la historia. Kevin solo negó con la cabeza. Hombre, eso es una locura. Realmente pensaron que simplemente entregarías un puesto de vicepresidente. Aparentemente, los valores familiares significan que se supone que debo prenderle fuego a mi empresa para hacerlos felices. Bueno, buen viaje. Lo último que necesitamos es que algún hijo de ejecutivos arruine lo que construimos. Durante la semana siguiente, Rebecca me llamó probablemente 50 veces. Dejó mensajes de voz que iban desde el llanto hasta la ira y el intento de negociar. Quería que nos reuniéramos para tomar un café y hablar esto como adultos. Lo ignoré todo. Luego, empecé a notar algo extraño. Los clientes me hacían preguntas raras. Una de mis cuentas de toda la vida, un distribuidor regional con el que habíamos trabajado durante 3 años, mencionó casualmente que alguien se había puesto en contacto preguntando por nuestros servicios y capacidades. Otro cliente me reenvió un correo electrónico de alguien que decía estar evaluando consultores de logística en la región. Todos los correos electrónicos tenían nombres diferentes pero patrones similares, haciendo preguntas muy específicas sobre nuestra estructura de precios, nuestra lista de clientes, nuestras metodologías, cosas profesionales de espionaje corporativo. Investigué un poco, rastreé algunas de las direcciones de correo electrónico. Llevaban a Bradley. El pequeño imbécil estaba tratando de robar mi lista de clientes y metodología para ofrecerlos a otras empresas de logística, probablemente construyendo un portafolio para parecer experimentado. Mira, tengo todos estos contactos de la industria y conocimiento interno de cómo opera una empresa de consultoría exitosa. Fue entonces cuando decidí ir a la guerra. Saqué el currículum de Bradley. Rebecca me lo había enviado meses atrás cuando por primera vez surgió la idea de que él tal vez hiciera algún trabajo con mi empresa. Era una obra maestra de la inflación. Enumeraba su promedio de 2,9 como un sólido rendimiento académico.
Afirmaba un amplio conocimiento de plataformas de software logístico cuando yo sabía con certeza que apenas había usado algo más allá de Excel. Tenía toda una sección sobre experiencia de liderazgo que en realidad era solo ser tesorero de su fraternidad, lo que aparentemente significaba cobrar cuotas y comprar bebidas para fiestas. Pasé un fin de semana redactando un documento profesional, fáctico, devastador, que describía el historial académico de Bradley, su completa falta de experiencia profesional, sus intentos actuales de realizar espionaje corporativo contra mi firma. Incluía capturas de pantalla de los correos electrónicos sospechosos que mis clientes habían recibido, y añadía una sección sobre el intento de contratación nepotista. Luego hice una lista. Todas las principales firmas de consultoría logística de la región, todas las empresas de transporte con divisiones de consultoría, todas las firmas de gestión de la cadena de suministro en un radio de 200 millas, unas 40 empresas en total. A cada una de ellas les envié un correo electrónico personalizado con el currículum de Bradley adjunto y mi evaluación detallada con el asunto comprobación de referencias Bradley apellido. Los correos electrónicos eran profesionales pero claros, explicaban que Bradley había solicitado un puesto de vicepresidente en mi firma a pesar de tener cero experiencia. Detallaban sus intentos de acceder a información de clientes patentada después de ser rechazado. Señalaban que su padre había intentado aprovechar una relación personal para forzar la contratación, y concluían que yo no podía, en buena conciencia, recomendarlo para ningún puesto que requiriera confianza, integridad o ascenso por méritos. Puse en copia a varios colegas de la industria con los que había trabajado a lo largo de los años, personas que formaban parte de comités de contratación, personas que compartían información de candidatos dentro de la consultoría logística. Es un mundo pequeño. Todos se conocen. Luego envié un correo electrónico final a Richard, Rebecca y Bradley. Adjunté el mismo documento. Escribí, como Bradley está tan interesado en trabajar en consultoría logística, pensé en ayudarlo a establecer contactos. Ahora debería tener muchas oportunidades para explicar sus cualificaciones. Envié ese correo electrónico un viernes por la tarde y apagué mi teléfono durante el fin de semana. El lunes por la mañana, mi teléfono tenía 147 llamadas perdidas y 89 mensajes de texto. Los mensajes de Rebecca pasaron de suplicarme que reconsiderara a llamarme de todo a amenazar con acciones legales. Richard dejó mensajes de voz que empezaron profesionales y terminaron con él literalmente gritando al teléfono sobre cómo yo había destruido el futuro de su hijo. Patricia envió estos largos mensajes de texto divagantes sobre el perdón cristiano y cómo podía ser tan cruel. Los mensajes de Bradley fueron los más patéticos, alternando entre llamarme un psicópata y suplicarme que arreglara esto porque las empresas ya estaban rechazando sus solicitudes y él no entendía por qué. Los bloqueé a todos, pero sí hice capturas de pantalla de todo para mi abogado por si acaso intentaban demandarme. Mi abogado lo revisó y básicamente dijo, documenté todo perfectamente. Nada de lo que había enviado era falso o difamatorio. Era información factual proporcionada en respuesta a lo que podría considerarse intento de fraude o espionaje corporativo. De hecho, se rió cuando leyó la parte sobre Bradley tratando de robar información de clientes y dijo que cualquier juez desestimaría un caso de difamación de inmediato. La respuesta de la industria fue inmediata y brutal. 3 directores de recursos humanos de grandes empresas se pusieron en contacto para agradecerme la información. Uno dijo que Bradley había solicitado un puesto en su empresa la semana anterior y que lo habían estado considerando para un puesto de analista hasta que vieron mi correo electrónico. Otro mencionó que habían tenido problemas con contrataciones nepotistas antes y apreciaban a las personas que lo denunciaban. Me contó cómo una vez habían contratado al sobrino de un CEO que ni siquiera sabía usar Excel a pesar de afirmar su competencia. Les costó 6 meses de productividad y 80.000 antes de que finalmente lo despidieran. Uno de mis competidores, este tipo con el que había competido en varias licitaciones, me reenvió la solicitud de Bradley a su empresa con una nota. Me libré de una buena. Gracias por la información. Las copas corren de mi cuenta en la próxima conferencia de la industria. En 2 semanas, Bradley había sido rechazado por todas las empresas de consultoría logística de la región. Las solicitudes que había enviado antes de mi correo electrónico fueron retiradas. Las que envió después obtuvieron rechazos instantáneos. Su currículum se estaba utilizando como ejemplo de formación en algunos departamentos de recursos humanos sobre cómo es el fraude curricular. Pero mejora.
La industria tiene estas asociaciones profesionales y grupos de networking, grupos de LinkedIn, organizaciones regionales de gestión de la cadena de suministro, encuentros trimestrales. La noticia se extendió rápidamente por esos canales. La gente empezó a compartir mi correo electrónico en privado con comentarios sobre la protección de la industria de este tipo de tonterías. Bradley intentó virar hacia las empresas de transporte. También fue rechazado. Intentó puestos de operaciones generales en plantas de fabricación. También fue rechazado. Un director de recursos humanos incluso me llamó para verificar la información antes de rechazar la solicitud de Bradley. El nombre del hombre se había convertido básicamente en veneno en todo lo relacionado con la logística en un radio de 200 millas. Intentó explicar la situación en las entrevistas, afirmó que yo estaba mintiendo debido a una disputa personal, pero los entrevistadores le hacían preguntas específicas sobre las afirmaciones de su currículum y se derrumbaba. No podía explicar las plataformas de software en las que afirmaba tener experiencia. Hizo obvio que había inflado todo. Un entrevistador le dijo más tarde a un contacto mutuo que Bradley ni siquiera podía explicar qué era un conocimiento básico de logística. La entrevista duró quizás 10 minutos. Aproximadamente 6 semanas después de la ruptura, Kevin entró en mi oficina con su portátil. Amigo, tienes que ver esto. Abrió el LinkedIn de Bradley. El chico había cambiado todo su perfil, eliminó cualquier mención a la logística o la gestión de la cadena de suministro. Ahora aparentemente estaba interesado en el espíritu empresarial y el marketing digital, tenía una nueva descripción sobre la exploración de oportunidades de negocio innovadoras. Ha abandonado por completo la logística. Kevin dijo, realmente lo pusiste en la lista negra de toda una industria. Se puso en la lista negra él mismo, corregí. Simplemente me aseguré de que la gente tuviera información precisa. Unos meses después, me encontré con una de las amigas de Rebecca en una cafetería. Siempre nos habíamos llevado bien, así que se detuvo a hablar. Me enteré de lo que pasó, dijo. La familia de Rebecca está bastante molesta. Seguro que sí. Por lo que vale, creo que tomaste la decisión correcta. Richard ha estado mimando a Bradley toda su vida. El chico nunca tuvo que ganarse nada. Me dijo que Rebecca se había mudado temporalmente con sus padres porque estaba muy molesta. Se había tomado un tiempo libre en el trabajo, dejó de ver a sus amigos, toda la espiral dramática. Aparentemente la habían convencido de que yo era una especie de monstruo que destruyó a su familia. En realidad pensó que cederías, dijo la amiga. Les dijo a todos que volverías arrastrándote pidiendo disculpas en una semana. Cuando no lo hiciste, y cuando enviaste ese correo electrónico, ella se derrumbó por completo. Ya no es mi problema, dije. Sí, lo entiendo. De todos modos, solo pensé que deberías saber que Bradley ahora está trabajando en la concesionaria de coches de su tío, vendiendo Hondas usados o algo así. Richard está devastado. Intenté no sonreír. No pude evitarlo del todo. Mi negocio siguió creciendo. Conseguí 3 nuevos clientes en los meses posteriores a la ruptura, probablemente porque estaba volcando toda mi energía en el trabajo en lugar del drama de la relación. Kevin y yo contratamos a 2 personas más, ambas con experiencia real y trayectorias probadas. Nuestros ingresos están en camino de alcanzar los 3.500.000 este año. Una de esas nuevas contrataciones fue una mujer llamada Jennifer que había pasado 8 años en una importante empresa de transporte antes de ser despedida en una reestructuración corporativa. Llegó sabiendo todo sobre el envío de cargas parciales y la logística intermodal. Tenía certificaciones reales, experiencia real, habilidades reales. La empecé con 72.000 y valió cada centavo desde el primer día. La otra contratación fue un analista de datos llamado Scott que se especializó en algoritmos de optimización de rutas. Lo encontré a través de un grupo de networking profesional. El tipo podía construir modelos que ahorraban a nuestros clientes una cantidad considerable de dinero en costos de combustible y tiempos de entrega. Lo empecé con 65.000 con un camino a 85000 si alcanzaba los objetivos de rendimiento en su primer año. Los alcanzó en 8 meses. Ambos escucharon la historia de Bradley a través de los canales de la industria antes de la entrevista. Jennifer incluso lo mencionó durante su entrevista. Dijo que demostraba que yo valoraba el mérito sobre la política. Scott dijo lo mismo.
Aparentemente, mi campaña de correo electrónico de tierra quemada se había convertido en legendaria en ciertos círculos profesionales como un ejemplo de protección de la integridad empresarial. Empecé a salir de nuevo alrededor del cuarto mes. Nada serio, solo volviendo a salir. Resulta que hay muchas mujeres que aprecian a un tipo que tiene sus prioridades claras y no cede bajo presión. Tuve algunas citas con una higienista dental que parecía agradable, pero no hubo química. Luego conocí a una contadora en un evento de networking que era interesante, pero viajaba incluso más que Rebecca. Simplemente no sentía nada. Uno de mis nuevos clientes de hecho sacó a colación la situación de Bradley. Créanme o no, su directora de recursos humanos había estado en uno de esos grupos de LinkedIn donde se compartió mi correo electrónico. Solo quiero decir, me dijo durante una reunión de contrato, lo que hiciste requirió agallas. Demasiadas personas dejan que la presión familiar arruine buenos negocios. Necesitamos más personas dispuestas a mantener los estándares. Me otorgó un contrato anual de $180,000 al día siguiente. Dijo que quería trabajar con alguien que hubiera demostrado que no comprometería la calidad por las relaciones personales. Ese contrato por sí solo pagó a ambas nuevas contrataciones con margen. También obtuve un interesante reconocimiento en la industria. Me pidieron que hablara en un panel sobre la construcción de pequeñas empresas sostenibles en una conferencia regional. Alguien mencionó mi compromiso con el crecimiento basado en el mérito durante la introducción. Estoy bastante seguro de que mi pequeña campaña de correo electrónico de tierra quemada se había convertido en una leyenda de la industria. El panel fue en este centro de conferencias en Charlotte con quizás 200 personas. Me pusieron en un escenario con otros 3 propietarios de pequeñas empresas hablando sobre escalar sin perder tus valores. Cuando fue mi turno de hablar, hablé sobre la importancia de contratar personas que se ganan sus puestos versus personas que esperan que les entreguen los puestos. Después, probablemente una docena de personas se acercaron a hablar conmigo. 3 de ellos mencionaron específicamente a Bradley por su nombre, lo cual fue una locura. Un tipo dijo que había sido el gerente de contratación que rechazó la solicitud de Bradley a una empresa de corretaje de carga y quería agradecerme la advertencia. Dijo que habrían perdido semanas entrevistando a alguien que claramente no estaba calificado. Otra mujer que dirigía su propia empresa de consultoría me dijo que ella lidiaba con una presión familiar similar en su negocio. El primo de su esposo quería un trabajo y sus suegros hicieron un gran problema al respecto. Terminó contratando al tipo en contra de su mejor juicio y duró 3 meses antes de que tuviera que despedirlo por incompetencia. Le costó un cliente y unos 40,000 en salario y productividad perdida. Ojalá hubiera tenido mi valor para decir que no desde el principio. El reconocimiento también trajo más negocios. 2 empresas se acercaron específicamente porque habían oído hablar de mí a través de la conferencia. Ambas se convirtieron en clientes en un mes. Una de ellas era este fabricante que se había quemado con una contratación nepotista en su último consultor de logística y quería a alguien que supiera que valoraba la competencia por encima de las conexiones. Aproximadamente 6 meses después de que todo explotara, recibí un mensaje de voz de Richard. Su tono había cambiado completamente de uno de derecho y exigencia a uno casi suplicante. Mira, empezamos con el pie izquierdo. Tal vez presioné demasiado con la situación de Bradley. Pero Rebecca está pasando por un mal momento y creo que ustedes 2 estaban bien juntos. ¿Podríamos tomar un café? Solo para hablar de hombre a hombre. Lo borré sin responder. 2 días después, Rebecca apareció en mi oficina. Kevin intentó detenerla en la puerta principal, pero ella lo empujó. Entró directamente en mi oficina donde yo estaba en una llamada con un cliente. Silencié la llamada. ¿Necesitas irte? Por favor, ¿podemos hablar? 5 minutos. No. Salo, llamo a la policía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Realmente me odias tanto? No te odio. Simplemente no tengo nada que decirte. Hemos terminado. Elegiste las ridículas exigencias de tu familia en lugar de apoyarme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. La vida de Bradley está arruinada por tu culpa. La vida de Bradley está arruinada porque intentó fingir su camino en una carrera para la que no estaba calificado y luego cometió espionaje corporativo cuando eso no funcionó. Simplemente me aseguré de que la gente tuviera los hechos.
Está vendiendo coches. Tiene una licenciatura en gestión de la cadena de suministro. Entonces debería haberse ganado su lugar en el campo en lugar de esperarlo. Miró alrededor de mi oficina a los nuevos empleados trabajando, la expansión que habíamos hecho, las señales obvias de crecimiento. Acabamos de terminar de renovar el segundo piso del almacén, agregamos 3 estaciones de trabajo más, mejoramos nuestra sala de conferencias con mejor equipo. Realmente te va bien sin mí, dijo en voz baja. Mejor que bien. Ahora, por favor, vete. Se quedó allí por otro minuto como si estuviera tratando de pensar en algo que decir que me hiciera cambiar de opinión. Finalmente se dio la vuelta y se fue. Pude oírla llorar en el pasillo, pero Kevin se encargó. La acompañó hasta la puerta. Volvió a mi oficina después de que ella se fuera. ¿Estás bien? Sí, solo cansado del drama. ¿Quieres que la agregue a la lista de seguridad? Para asegurarnos de que no pueda volver. No, ella entendió el mensaje. No volverá. Y no lo hizo. Pero los mensajes continuaron durante una semana más o menos. Largos mensajes divagantes sobre cómo podríamos resolver esto, cómo había hablado con su padre, cómo tal vez Bradley podría comenzar en un puesto más bajo y ascender. Los eliminé todos sin leer más allá de las primeras palabras. La cuestión era que nada de eso habría importado. Incluso si ella hubiera desautorizado por completo las demandas de su familia, incluso si les hubiera dicho que estaban equivocados, el hecho de que ella hubiera apoyado inicialmente todo el plan me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus valores. Ella había estado dispuesta a dejarme comprometer mi negocio para hacer feliz a su familia. Eso no iba a cambiar solo porque su familia estuviera enfrentando consecuencias. La última vez que me enteré por los chismorreos de la industria, Bradley abandonó por completo todo lo relacionado con los negocios. Aparentemente está trabajando como supervisor de turno en esa concesionaria de coches, ganando quizás 40.000. Richard tuvo que aceptar que su niño dorado no iba a ser un ejecutivo de logística. Rebecca sigue soltera, se mudó a una ciudad diferente hace unos 4 meses por un traslado de trabajo, aparentemente les dice a las nuevas personas que conoce que su ex era inestable. La última satisfacción llegó unos 7 meses después de que todo se desmoronara. Recibí una llamada del director de adquisiciones de una empresa Fortune 500. Estaban buscando integrar la consultoría logística internamente y querían adquirir una empresa más pequeña para construir alrededor. Me ofrecieron $420,000 por la empresa. Lo rechacé, les dije que no estaba interesado en vender, pero que estaría encantado de consultarlos por contrato. Aceptaron. Firmé un contrato de consultoría de 2 años por valor de $890,000 anuales. Kevin casi se cae de la silla cuando se lo conté. Con ese contrato asegurado, reestructuré la participación de todos. Kevin pasó del 5% al 7%. Los demás empleados de larga duración obtuvieron participaciones de capital entre el 1 y el 3% dependiendo de la antigüedad y la contribución. Incluso los nuevos empleados obtuvieron opciones que se consolidan en 4 años. 3 semanas después de eso, la amiga de Rebecca, la que me había encontrado en la cafetería, me envió un mensaje de Facebook. Aparentemente, Richard tuvo un susto de salud, un ataque al corazón menor. Estaba bien, pero lo asustó lo suficiente como para que empezara a ver las cosas de manera diferente. Le había pedido a la amiga que se pusiera en contacto para ver si estaría dispuesto a tomar un café con él. Lo dejé en visto.